Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Voz de Todos. Hoy estamos con una persona que ha dedicado su vida a la investigación, a la presentación, a la comunicación en Colombia. Edwin Suá. Bienvenido, Edwin. Tú has trabajado en la casa editorial El Tiempo, en RTBC, has estado adicionalmente en Testigo Directo. Bienvenido. Qué maravilla poder compartir contigo el día de hoy. Pipe, saludo cordial, un honor para mí estar compartiendo aquí este excelente podcast, que además lo he revisado mucho y también pues lo felicito. Lo tenía en otras, lo conocía en otras facetas, pero vea, qué bueno que está realizando este tipo de contenidos. Ya con el mundo digital nos toca a todos nosotros variar y cambiar un poco de cómo estamos nosotros también integrados en nuestra propia vida y volvernos más integrales. Y es algo complicado con todo lo que se está viviendo actualmente y eso que uno estando en medio de la comunicación, pero siempre hay cosas por aprender todos los días. Así es. Edwin, ¿cómo desde pequeño entras a este mundo? Cuéntanos un poco de tu vida. ¿De dónde es Edwin? ¿Eres de Bogotá? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Por qué terminas decidiendo estudiar comunicación y periodismo, medios audiovisuales? Algo muy curioso, yo soy bogotano, hace apenas 46 añitos nací, muy juicioso, en una familia muy unida. Mis papás actualmente llevan ya 58 años de casados, soy el menor de 4 hermanos y bueno, no, yo inicié de una, entré a la primaria, posteriormente bachillerato, todo cerquita a la casa, gracias a Dios, muy consentido, muy querido por la familia, juicioso. Me gradué de 15 añitos, pero yo no tenía en planes absolutamente nada de entrar a los medios de comunicación. De hecho, no lo conocía, pero sí había algo particular, es que mi papá, nosotros somos muy dedicados también al deporte. A mí me gustaba mucho el fútbol y actualmente el ciclismo. Mi papá organizaba ciclopaseos y él tomaba la vocería, pero mi papá trabajando en una empresa siempre pensionado, pero él era el que tomaba la vocería y cogía el micrófono para organizar a la gente de los ciclopaseos. Eso me llamó mucho la atención y yo dije, bueno, pasó el tiempo, me gradué, alcancé a estudiar economía, estudié música y fue muy curioso porque lo que me gustaba a mí era animar los sitios de rumba. Hay un sitio de rumba en el centro de Bogotá en donde iban muchos compañeros de diferentes universidades y allá alguien me dijo, oiga, ¿usted no estudia locución? Y yo, pues la verdad, yo no tenía ni conocimiento. Y quise estudiar locución y producción de medios audiovisuales en el Colegio Superior de Telecomunicaciones, pero enfocado en cómo manejar el sonido para animar en fiestas. Entonces yo quería ya mezclar, poner música y ser DJ y animar. Y conocí a una persona maravillosa ya de profesor, el tema de locución, y al mes de estar yo estudiando, me dijo que quiere leer noticias en Colmundo Radio. Y eso para mí fue algo maravilloso, le dije de una que sí, y sin pensarlo ya cumplo 21 años en los medios de comunicación, en emisoras, en medios televisivos, también de prensa y pues actualmente ya enfocándonos detrás de cámaras, como decir, pero trabajando siempre en el ámbito de la oficina de comunicaciones. Y ese fue tu primer trabajo en Colmundo. En ¿Cómo Colmundo. fue ese primer trabajo y qué te marcó a ti? No, llegar y de inmediato con el profesor Ernesto Rojas Ochoa, llegar y comenzar a leer titulares, en algo en donde uno escuchaba, además porque cuando yo lo escuchaba, yo sabía que yo escuchaba las noticias con mi papá y escuchaba al profe Ernesto, entonces llegué de una a leer titulares, lo hacíamos primero, claro, recién entrado, pregrabados, y veía a los compañeros que cada uno tenía su fuente periodística. Entonces me llamó la atención cuando un día hubo tantas noticias que la redacción quedó sola y yo como era locutor únicamente yo solo leía y ya. El director en ese entonces, John Didier Rodríguez Marín, me dijo, mijo, usted se le mide hacer un cubrimiento. Estaba el alcalde, bueno, se me escapa, Luis Eduardo Garzón. Dijo, tenemos una entrevista urgente, pero no tengo la gente. Me dio un par de pilas, me prestó la grabadora, que no tenía ni grabadora. Me dijo, vaya, ponga la grabadora donde él diga y que algo que a usted le interese, pregúntele. Y viene y me hace ese informe. Uy, eso para mí fue lo más, el terror. Llegué y salí allá, vi a otros colegas ya con tanta experiencia y me quedé, y casualmente quedé primero y la que estaba dirigiendo la rueda de prensa en ese momento de una me pidió el nombre, de dónde venía y me puso el micrófono sin preguntarme que yo que si quería hacer preguntas y me puso la pregunta de una y cuando yo llegué y pues algo que estaba hablando
Le consulté al alcalde en ese momento y fue una respuesta o sea, la pregunta fue interesante porque en ese entonces a las personas que necesitaban escuchar también le- les, les, ¿Les sirvió les tu sirvió, les sirvió pregunta? mucho. Y dije, no, y arranqué. Y comencé y me dijeron, ya, cuando me asignaron fuente, orden público, sobre todo la mayoría, orden público. Pero he tenido también la fortuna de estar en fuente económica, orden público, hasta farándula, deportes, de todo ha tocado, porque es que como estamos actualmente también con el tema de las comunicaciones digitales y todo eso, en ese momento también tocaba hacerle de todas las fuentes, porque eso sirvió. Y con uno fue una escuela espectacular, pero como digo, en todos los medios que he estado, ha sido un aprendizaje enorme. Te ganaste el premio Simón Bolívar y el Álvaro Gómez. ¿Qué significó eso para ti en tu vida? Algo cuando uno hace las cosas sin buscarlas, yo creo que es más gratificante. Ganarse uno el premio de máximo nivel en Colombia, el premio periodista, el Simón Bolívar, es algo muy gratificante. Y nos lo ganamos porque fuimos varios compañeros en City TV, por el tema cuando estábamos cubriendo los desmanes aquí en Bogotá, en Cali, en Medellín, con las protestas en el 2020. Y, y pues lo hicimos pues haciendo nuestro trabajo de reportería, arriesgando la vida, estando en la mitad del ESMAD en ese momento con las personas que estaban protestando, tratando de mediar en algún momento. La misma policía nos decía, porque City TV en ese entonces era el medio de comunicación más querido, lo sigue queriendo mucho a la gente porque pues nosotros contando la historia como era, 24 horas casi en directo, cambiábamos, era de presentador y todo en los turnos de periodistas, camarógrafos, pero no parábamos. Incluso nos íbamos a comerciales, pero estaba la otra pantalla del televisor de los colombianos con lo que estaba sucediendo. La gente, pues, imagínense, aquí en Bogotá pues vive gente de toda Colombia, llamaban las personas a preguntarle que cómo estaba la situación porque mi hijo estudia en tal universidad, todo. Fue algo muy gratificante, o sea, pero lo hicimos de corazón porque nunca dijimos, hagamos esto para lanzar y mandar a concursar el trabajo periodístico, ¿no? De hecho, la gente no lo exigió. Oiga, ¿por qué no hacen ustedes? Los mismos colegas de los diferentes medios de comunicación. Muy gratificante ver a los diferentes directores de las emisoras hablando del cubrimiento de los periodistas de City TV y todo eso llevó a que nos postularan en el premio y pues claro, nos lo ganamos, fue algo muy gratificante. Lo mismo sucedió porque fue por el mismo trabajo el Álvaro Gómez, el premio del periodista en el Consejo de Bogotá. Y muy gratificante, como que uno ya se consigue como la cima, ¿no? Pero lo importante de llegar a una cima es mantenerse ahí. Y lo más importante, el reconocimiento y que eso lo que hace uno es por el trabajo de ser ese medio de comunicación, el puente con la gente de la comunidad y que hoy en día tengo la satisfacción de que me encuentro muchas personas de la tercera edad que les hice unas notas, no sé, hace 15, 20 años y todavía nos recuerdo y somos amigos y tenemos el contacto de teléfono y seguir pues esa comunicación permanente con las personas, eso es lo más gratificante. Ya que hablas de esos reportajes, ¿qué investigación o qué reportaje te marcó a ti en la vida? Como le digo, Pipe, he tenido la oportunidad de estar en diferentes facetas. Nosotros también hicimos un programa, el primero de responsabilidad social en la televisión colombiana, eso fue en Cable Noticias. El programa se llamaba El Ángel de la Calle. Estuvimos presentando ese programa con Laura Tobón y era Laura, por supuesto, hacía las veces del ángel y yo era el guardián, el que le buscaba las historias. Nos íbamos a las diferentes fundaciones y ahí hubo una historia que, bueno, me llamó la atención porque era un par de hermanitos de aproximadamente 8, una niña de 8 años, el hermanito de 7 años, y tenían un síndrome súper desconocido, una enfermedad muy, muy rara, que dan, no sé, como a una persona en 1 millón, y a ellos, a los hermanitos les dio a los dos, ese es el famoso, como el canibalismo moderno que le llaman. Esas personas, estos niños que desde niños comienzan a morderse, no sienten dolor, pero finalmente comienzan a masticarse las partes de los cuerpos. Los niños no tenían dedos, ambos niños no tenían dedos, tenían que andar con camisas como de fuerza para ellos evitar morderse y lastimar. Hicimos ahí porque había una fundación en Chía que los llevaba a ellos en un control y además una familia pues bastante humilde y realizamos ese proceso de cómo hacían ellos para llevarlos a la fundación, en un proceso porque en silla de ruedas, los niños grandes, la pareja no podía cargarlos, fue algo que causó mucho, o sea, de conocer la historia fue muy difícil, además cómo vivían ellos, y me impactó tanto, y le impactó tanto a los colegas que todos los colegas después me llamaban
y me pedían los datos para ellos poder sacar esa misma historia. Pero de cómo finalmente con esa, digamos, esa tragedia de llevar esa vida tan difícil con esos niños, de cómo de alguna manera habían personas que les ayudaban y sin recibir nada a cambio, y eso me enseñó mucho que la gente aquí en Colombia le gusta ayudar, es que a veces no saben cómo, pero sí les gusta ayudar. No tienen la información necesaria. Exacto, y poder saber cómo uno decirles cómo poder ayudar, lo muy gratificante. Ese programa ya llamaban, venga, me gustó esa historia, cómo podemos ayudar, cómo podemos donar, y eran así, no solo con esa historia, sino con varias fundaciones que llegábamos a realizar las historias en varias partes del país. Tú también conduces un programa de resocialización de presos en el IMPEC. Cuéntanos un poco de ese programa, cómo se maneja, qué esfuerzos tienen, qué resultados han tenido en materia de resocialización. De hecho, surgió también de cuando finalizó el programa El Ángel de la Calle, que sí, el programa se llama Los Guardianes. De hecho, nosotros los periodistas llamamos como La Chapa, el nombre del personaje que yo hacía en El Ángel de la Calle, y por eso yo era el guardián del Ángel de la Calle, por eso quedó el programa Los Guardianes. Y se trata más que todo del tema de la defensa de los derechos humanos. Ya vamos en la 9ª temporada, terminamos este año, si Dios quiere, el próximo vamos a seguir. Lo emitimos todos los domingos por Red Más, a las 8 de la noche, un buen horario, y ha gustado mucho por eso. Yo personalmente, Pipe, digo, a mí me da miedo pasar por el lado de la modelo, y eso que yo cubriendo orden público y todo eso, me decía, no, eso allá, el que era medio malo allá se convierte de peor, eso allá, que temas de resocialización aquí en las cárceles no sirve para nada. Y yo lo que le doy gracias a Dios es que siempre me ha puesto como para que diga, venga, aprenda y vaya usted mismo dése cuenta. Y con Esmeralda Echeverry, que es la directora del programa, la que se craneó básicamente todo, me llamó y me dijo, venga, me gusta usted cómo hace las entrevistas, ¿por qué no mostramos y hablamos con el IMPEC y que nos dejen entrar allá y mostrarle a la gente realmente cómo es que viven? Y pues imagínense, encerrados a tanto tiempo, hombres y mujeres, con la guardia, con los integrantes del IMPEC, hombres y mujeres. Y hagamos ese trabajo de resocialización, nos buscamos los permisos para ingresar a las cárceles, no es fácil, siempre es complejo, y comenzamos. Hombre, qué sorpresa. No, he conocido unas cárceles que parecen universidades, y con toda sinceridad le digo a las personas que tienen ese estigma sobre las cárceles que es lo peor, y gente que haya lo peor, sí, claro, hay gente que comete errores, hay gente que no tuvo nada que ver, sino que estaba mal parqueado en ese día y pasó una circunstancia. Pero esas historias que conoce uno de las personas y que incluso se vuelven tan amigos de la gente de la guardia que cuando ya salen en libertad se siguen hablando, siguen viendo, ahí apadrinan a los hijos de los reclusos, bueno, eso es una cantidad de historias impresionantes. Y los programas de resocialización que ofrece pues el gobierno nacional con el IMPEC, obviamente pues no todo es perfecto, pero la gente que lo sabe aprovechar pues una vida llevadera bien a pesar de estar pues encerrados en las diferentes cárceles, 15, 20, 25 años, otros que no saben cuándo van a salir, otros que esperan, pero que hacen algo por lo menos como por tener una ilusión. Como hay gente, los mismos del IMPEC y los mismos internos dicen, yo tengo un amigo y ese no le interesa hacer absolutamente nada y le faltan, ¿qué? Como 10 años para salir y no hacen absolutamente nada. Entonces uno diría, si cuando uno no tiene nada que hacer ahí encerrado, pues uno busca la manera de poder llevar y hacer algo porque tanto tiempo no encerrado allá. Entonces claro, eso es lo más gratificante de ese programa, de los guardianes en las diferentes cárceles del país, conocer esas historias, gente de todos los niveles y estratos sociales, ¿no? Y de todas las profesiones, abogados, periodistas, médicos, absolutamente de todo. Gente también que no tiene absolutamente nada de conocimiento, analfabetas totalmente, incluso estando en las cárceles, se graduaron de bachillerato, otros siguen estudiando en el SENA. He conocido casos de gente que se gradúan en Derecho. ¿Y qué caso te ha marcado allá que has visto y has vibrado con ellos en las cárceles? Hay uno muy especial que fue en la cárcel La Picota, aquí en Bogotá. El chef, se llama ese capítulo. El chef de La Picota. Un joven que por el tema de celos asesinó a su compañera sentimental. Con la particularidad que cuando la asesinó ella, la víctima, tenía 17 años, menor de edad. El hombre cucuteño, joven también, tenía como 25 años, escapó y por el lado de Cúcuta se escapó y se refugió a Venezuela. Él ya era chef profesional, había estudiado en Argentina y siguió allá escondido en Venezuela haciendo sus temas de chef, de cocina, incluso llegó a enseñar y todo, piloso. Cuando le cayó la justicia, uno dice a veces que no, esto es la justicia,
No, pero sí coge ahí llega, ¿no? Aunque aquí en Colombia falta mucho todavía, pero sí se dio el tema que lo capturaron allá en Venezuela, lo deportaron, llegó acá, estuvo en la cárcel de Cúcuta un tiempo y ya lo condenaron a unos 20 años en la cárcel La Picota. Actualmente nos llamó la atención la historia porque él es el chef de La Picota. Él hizo su proceso, llegó allá, dijo, bueno, toca pagar el error, ¿qué más tengo que hacer? Lo metieron al rancho, que es donde el tema de cocinar. Cuando dijeron, no, pues ese tipo cocina una maravilla, porque no más bien lo llevamos al restaurante que llaman allá, y el restaurante ya con sus trajes de chef, y es el que organiza los eventos, cuando va el obispo, va a hacer alguna visita, cuando van las visitas de los integrantes de los derechos humanos internacionales, ministros de justicia, le ha cocinado a todo el mundo y por supuesto al director de La Picota, que es el más encantado teniendo su chef privado allá. Pero la historia va es que él, en sus vivencias, escribió un libro de recetas. Y comenzó a escribirlas y le llamaba, por ejemplo, el pollo de Pipe. Entonces yo le decía, ¿por qué llama el pollo de Pipe? Porque Pipe era un compañero que yo tenía en la cárcel y me contó una historia y yo una vez llegué y lo invité, pedí el favor acá con el del IMPEC, la guardia, me dejaron entrar unos para hacer los Sí, alimentos y le hizo su comida al hombre y el hombre después llegó y recuperó la libertad y todos se hicieron amigos. Entonces, en cada vivencia le metía su ingrediente y a hacía cada su receta. receta. Y llegó y hizo el libro. Cuando hizo el libro, el director del IMPEC, el coronel Daniel Gutiérrez, le dijo, oiga, está interesante en eso. Hermano, le va a colaborar con la fotografía, le voy a gastar a un fotógrafo profesional para que usted haga y monte su libro y quede bien plasmado. El fotógrafo quedó tan impresionado con el tema, le llamó la atención y le dijo, ¿sabe qué, director del IMPEC? No le va a cobrar, ese va a ser más bien mi regalo. Un libro muy lindo y lo más gratificante para él fue que fue el primer preso en Colombia en poder ese año, creo que fue en el 2022 o en 2023, en la Feria del Libro, que en Bogotá, la más importante de Latinoamérica, llegó, eso sí, custodiado, esposado, con sus 6, 5 guardias a su stand allá en la Feria del Libro y pues toda la gente me llamó la atención porque un interno llegó allá y se puso su traje de chef ya a ofrecer el libro y le fue súper bien. Creo que ya va ahorita como en la tercera edición de su libro de recetas. Bueno, pues Historias qué historia tan bonita de resocialización. ¿Y exacto, cuánto tiempo le falta? para salir como unos 5 años. Pero obviamente ya reducción de pena por su trabajo que está haciendo, su buen comportamiento, porque es que eso es lo otro. Ellos estando privados de la libertad, son muchos casos de diferentes áreas, pero de estando privados de la libertad pueden contribuir a su familia. Porque es que la gente dice, cuando alguien se va a la cárcel, no, pobrecito el que está en la cárcel, no, pobre la familia. Porque el hombre está allá, está guardado y en algún momento pues tendrán que darle su alimentación y todo, pero por fuera que la gente que está allá, los seres queridos, todo lo que tiene que, el abogado, todo eso, tiene que gastar mucho dinero para poder solucionar el problema que sea de la persona privada de la libertad. Pero que las personas privadas de la libertad puedan aportar a sus familiares, sus seres queridos, pues haciendo trabajos sanos y que hacen unas maravillas, obras de arte, escriben libros, he entrevistado a músicos, gente buenísima, como otro caso de otro señor en el Barney que le pagó su universidad profesional a sus 2 hijos, lleva 15 años preso en el Barney, en Cómbita, una de las de máxima seguridad, pero con el trabajo que realiza ya puede aportar y sacó adelante a sus hijos. Todavía le faltan a ese señor de allá en Boyacá, le faltan como 3 años para salir. Imagínate, qué barbaridad. Imagínese la cantidad de citas que tengo de las personas cuando ya están en libertad. Claro. Porque a todos les digo, oiga, cuando usted está en libertad me invita. Y yo, uy, bueno, con gusto, espérese y verá, lo invito. Eso es muy Bueno, pero gratificante. eso es gratificante. Uy, no, es buenísimo. Muy chévere ese trabajo. Ese trabajo social tan lindo, ¿ah? Sí, señor. Es que sí, yo tengo una especialización en intervención en gerencia social. Siempre me he enfocado en eso. Es que yo digo que uno tiene que tener un trabajo y una profesión que obviamente pues le llena a uno, le guste. Esa es otra de las maravillas que le puede pasar a uno como ser humano, ¿no? Poder trabajar en lo que a uno le gusta, ¿no? Que hay gente que tiene que trabajar porque le toca. Y eso es más complejo. Es madrugar uno y dice, uy, Dios mío. ¿No? Cuando me levantaba yo a las 3:50 todos los días, pero me gustaba llegar a informar a la gente. Además que todos los días son diferentes, porque la cantidad de historias en los noticieros, diferentes casos, diferentes. Entonces eso es muy bueno y por eso decidí estudiar, hacer la especialización intervención en gerencia social, porque para mí lo más importante es el tema de la responsabilidad social. Y mire que ahora las empresas todas tienen su responsabilidad social empresarial. Usted ayuda y a la empresa le ayuda también a bajar sus impuestos porque pues hace un aporte al tema de la sociedad y pues bueno, desde que uno esté trabajando, le vaya uno bien y poder ayudar a los demás, qué mejor, ¿no?
Siempre tiene que tener uno eso. Mi mamá decía que no, quien no vive para servir no sirve para vivir. Oiga, Pipe, esa frase la tiene mi hermano en el celular, mi hermano mayor. En el código que tiene uno ahí dice exactamente lo mismo. Claro, es que el servicio es lo más importante en la sociedad. Eso yo creo que es lo más importante. Pero dentro de eso y tu carrera como periodista, ¿cuáles crees que son los desafíos hoy que se tienen? Porque hoy hay fake news, hay los medios digitales, está adicionalmente una cantidad de esquemas en los cuales nos generan unos retos distintos. ¿Qué crees tú que se debe hacer ante todos esos retos que tenemos? Primero siempre que eso es regla, la credibilidad y decir de verdad, contar la verdad. Y contar la verdad escuchada de las dos caras de la moneda, decir de la persona que está siendo juzgada, por decirlo así, o la persona de la víctima y el victimario. Hay que tener uno siempre esa línea de escuchar a las dos partes, porque una persona lo puede enternecer uno con un testimonio y uno le puede creer a esto y resulta que es totalmente falso, que la otra persona no se puede defender, por ejemplo. Entonces uno como periodista siempre, así sea en el medio que sea, en el medio digital, en donde sea, pues por eso, para evitar precisamente esas noticias falsas, es llegar a tratar de hablar con las dos, si no hablar con las dos personas, es mejor no sacar ningún informe, ninguna historia. Yo diría que eso como siempre, como para que la persona diga, oiga, por eso nos querían a nosotros en City, y de alguna forma nos dejaban trabajar. Yo tenía los colegas de los otros medios de comunicación, tenían que salir sin los logos, tenían que salir los micrófonos, quitarles los cubos, para no ser identificados porque mismos los cogían a piedra, literal. De hecho, me pasó una anécdota que un compañero llegó de un medio de comunicación nacional y había llegado primero a un lugar y le preguntaron, bueno, pues ¿usted dónde viene? Entonces dijo, no, yo soy de City TV. Bueno, ya a los 10 minutos llegué yo con el logo y todo eso. Y llega y me mira así, el otro y le digo, pero luego usted no es de City TV. Yo, sí, es que es un practicante mío que viene a hacer un previo de la nota. Pero en el momento tocó decir así porque donde diga de dónde es el medio, eso con ese tema de violencia y la polarización que estaba viviendo, como la que estamos viviendo actualmente, era complejo. Entonces yo digo que los retos actuales es eso, seguir con la verdad, trabajar, aprender en los diferentes medios de comunicación digitales, como lo está haciendo Pipe. Yo también tengo un podcast, se llama Los Guardianes, del mismo programa, que también he tenido la oportunidad de entrevistar a las personas privadas de la libertad, y es contar la verdad. Cuando uno anda con la verdad, como que todo le va bien. Es ese reto de mantener la verdad, ser parcial en el tema de cuando escucha uno las historias. Y pues ya lo otro, yo creo que también es preocupante el tema de que la gente quiere hacer también dinero. Todo el mundo quiere hacer dinero no voy a inventar un programa porque pues lucrarse de eso también hace que cometan errores para tratar de ganar más sintonía, más adeptos, más de todo. Entonces también ahí hay que ser uno parcial y estar como tranquilo. Ese tema y yo aprendí eso en pandemia. Uno como que tenía otras metas a futuro, hacer cosas, ganarte más pues plata, cosas materiales. Pero cuando pasó la pandemia, por lo menos a mí me calmó un poquito de esa ansiedad de tener tantas cosas y tenerlas tan rápido, sino más bien lo poco que uno tenga, saberlo disfrutar y compartir con sus seres queridos. No, qué maravilla, qué maravilla. Y Edwin, ¿tú cómo vives tu vida personal? Tú estás casado, tienes hijos, ¿cómo es tu vida? El hombre como tal, el ser humano. Yo tengo novia en este momento, periodista, mi manager le digo. La jefa. La jefa, así como cuando la presenté a Pipe. También es de periodista, comunicadora social, entonces ahí hay una afinidad chévere por ese lado. Además que tenemos una afinidad también porque somos muy nobles, somos buenos hijos, nos preocupamos mucho por la familia, tenemos familias numerosas y unidas, eso nos sirve y tenemos proyectos más adelante de una vez para que vaya ahorrando Pipe, lo va a invitar al matrimonio. Entonces, buenísimo, lluvia allá de sobres. Estaremos con doña Marcela. ¿Ah? Lluvia de sobres con un sobre de Manila. De Manila. Que quepa más billetico. Pero sí la idea es casarme y tener hijos. No tengo hijos actualmente, mi novia tampoco tiene hijos, entonces es algo chévere también que queremos arrancar como ¿Qué fecha cumples años tú? Yo soy del 2 de abril de 1979. Es que tenemos la misma edad. Yo Creo soy del 3 de noviembre. Mayorcito 7 meses. Pero vea, ahí estamos. Eso está muy bien. Estamos afines. ¿Ah?
Entonces yo digo que nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde y sí quiero, porque como le decía, mis papás con 58 años de casados como que siempre hemos tenido esa línea personalmente la he tenido de crear una familia y cuando uno tenga un hijo, siempre tener con su papá y su mamá, pero juntos. Hoy en día pues no es tan fácil eso, ¿no? Pero se puede, cuando uno tiene ganas y le gusta el tema, me gusta ser muy hogareño. Me fascina la música, alcancé a estudiar percusión. No puede Nada, ser. eso. Pero yo no sé si conozco un amigo que se llama Rafael Poveda, ¿sí lo conoce? Sí, claro, por Dios. El hombre a todas las... El gran RPTV. que también estuve trabajando con ellos. Cada vez que hacen las fiestas de despedidas de año o fiestas de Halloween o lo que sea, entonces me llama para animar. Porque yo quiero tanto la animación y me gusta tanto, porque por la animación fue que ingresé a los medios Entraste de a la... comunicación. Claro. Porque jamás lo tenía yo pensado, nada, nada. No sabía que era locución ni nada. Y un amigo que en común, un gran periodista hoy en día, salsero, y estaba yo en un bar de salsa animando, no nos conocíamos y él me dijo, ¿usted no estudia en el superior? Y yo, ¿qué es eso? Colegio Superior de Telecomunicaciones, ¿no estudia locución? Y yo, ¿hmm? Y ahí se me quedó. Y a los siguientes días comencé a escuchar comerciales de Haber y escuchar comerciales de Colegio Superior de Telecomunicaciones. Me gustó el pénsul, pero lo que decía, yo quería era llegar a ser DJ y a complementar la animación con mezclar, poner música. Y finalmente, pues, se me dio la oportunidad y arranqué ya con los micrófonos, ya en emisoras, conociendo a grandes del periodismo. He tenido la oportunidad de enseñar también. No, te cuento, Pipe, que me ha dado absolutamente de todo el tema de la comunicación social y periodismo para ejercer lo Edwin, que más me gusta. y qué piensas que cuál debe ser tu legado en el mundo del periodismo y en la vida? Ya nos cuentas que estás próximo a casarte con tu señora, que además de eso tienes una gran vida familiar. ¿Qué es lo que más te mueve a ti? ¿Cuál es ese legado que quisieras dejarle y el mensaje además a las nuevas generaciones? Si van a estudiar comunicación social y periodismo, que lo hagan de verdad, pero para ayudar, para servir. Yo sin buscar los dos reconocimientos que tengo y siempre me he ido bien, bueno, tantos años también en el Premio India Catalina, en el equipo de periodismo en City TV, todo eso lo hice yo sin decir, voy a hacer esto para ver si concurso y para ver si gano. Todo fue genuino, pero cuando uno ayuda a los demás sin esperar nada a cambio, yo téngalo por seguro que le da bien a uno en la vida. Cuando uno es honesto, le da bien en la vida. He tenido circunstancias también en donde le ofrecen a uno diferentes cosas, dádivas de cosas. Y uno, no me interesa eso, pero no me interesa. Y le va a uno bien. Personas que han hecho eso no les va tan bien. De hecho, están mal. Le da a uno tristeza porque pues, son personas que en algún momento estaban bien y por tomar esa mala decisión en la vida les va mal. Yo creo que el legado que la gente diga, oiga, como me conocen por el negro Suda, yo no sé por qué me llaman así, pero bueno. Me dice, oiga, el negro Suda es un bacán, que este man estuvo bien y nos ayudó en tal cosa y no quiso recibir nada, ni un almuerzo. O bueno, a mí invíteme a una fiestica, alguna cosa. Soy muy amigo, entonces que el legado sea que digan, pero esta fue un bacán, fue un amigo de todos. Pues algo muy importante también, Pipe. La gente que están, los muchachos que están comenzando, haciendo sus prácticas, y de pronto le dan la oportunidad de coger un micrófono y lo paran frente a un camarógrafo, que como me dijo el buen profesor Rafael Poveda, me dijo, usted primero hágase amigo de los camarógrafos, si no va a salir mal todas las veces. Y tiene razón, pero los muchachos que hasta ahora están empezando y ya después no voltean a mirar a nadie, no saludan, no caminan, sino levitan. No, muchachos, cojanla con calma, que entre más sencillos y humildes sean ustedes, les va a ir muchísimo mejor. Y hoy en día, como le digo, saludo a la gente que les hice notas hace 15 años, 10 años y todavía están ahí, todavía me escriben, porque como también hice la sección del noctámbulo, Imagínate. tengo infinidad de amigos taxistas, en fin, de todo. Y yo creo que ese es como el legado, que le digan a uno, ese es un bacán, es un buen periodista, es un bacán. Yo creo que es como eso, hacer cosas para que le sirvan a los demás. Tocar el corazón de los demás. Y se puede, como le digo, la gente quiere ayudar, pero no sabe cómo ayudar. Pero sí, aquí los colombianos somos bien, somos Pues bacanes. Edwin, muchas gracias por compartir con nosotros hoy pues todo tu conocimiento, tu vida, importante que hayas traído esa importancia del servicio a nuestra comunidad, del servicio adicionalmente a nuestra gente y cómo tocas tú el corazón de nuestras personas para bien. Yo te agradezco mucho de verdad que hayamos podido entablar esta comunicación el día de hoy. Pipe, no, muchas gracias, un honor estar aquí sentado
al lado de una gran persona, lo admiro mucho, le estaba comentando aquí para contarle a los televidentes, por favor, los editores dejen esto. Decía, no lo veía desde que estaba como funcionario público, como Contralor General de la República, semejante responsabilidad, y ahí es donde tiene uno que descubrir toda la cantidad. Y lo digo porque trabajé en la Oficina de Comunicaciones con el doctor Edgardo Maya Villazón desde la Contraloría General de la República, y es un trabajo bastante fuerte, y para hacer ese tipo de trabajos hay que ser personas honestas bueno, trabajadoras, y estar, como usted dice, al servicio de la comunidad. Pues muchas gracias, querido Edwin, gracias de verdad. Y a todos ustedes, muchas gracias por haber compartido con nosotros otro capítulo de La Voz de Todos. Mi Dios los bendiga. Muchas gracias.